¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Fran Martín Arellano Jiménez, estudiante de Derecho. En esta hora les voy a hablar un poco sobre el derecho romano, eh, sobre la formación de leyes y comicios, pero voy a empezar a hablar un poco sobre lo que es los inicios del derecho romano, algo muy simple como introducción. Tengo que leer porque realmente es bastante y aún me falta mucho por aprender, ¿no? Pero igual, el derecho romano es un conjunto de normas y principios que rigieron la conducta del pueblo romano desde el año 753 a.C. hasta el año 565 después de Cristo. El Corpus Iuris justiciano es el antecedente del derecho moderno universal. La mayoría de las instituciones del derecho tienen a Roma como origen. Habla sobre el tema de la familia, la capacidad y los contratos. Bien, basado en eso, pues pasamos a hablar un poquito sobre lo que es formación de leyes comerciales. Dice los apuntes que tengo aquí: las leyes dictadas por los comicios se creaban en primer lugar por sus magistrados que iban a proponerlas a y debía tener las facultades para convocar la asamblea. Ius agendi cum populo, como por ejemplo los cónsules, el pretor o el dictador. El magistrado debía de dar a conocer el texto de la ley, la rogativa, al pueblo. Para ello lo describía en una tabla ubicada a la vista de todos por un plazo. A esta publicación se le denominó promulgatio o promulgación. Luego de la medianoche del día fijado para la asamblea, el magistrado que había de presidirla consultaba a los auspicios si era curul, ritual para saber la voluntad de los dioses. Se hacía viendo las vísceras de un consejo, el vuelo de los pájaros, entre otras formas. Apenas apuntaba el alba e iluminaba el pueblo a través del heraldo. Reunía la asamblea previo a invocar a los dioses y realizar un sacrificio. El magistrado leía el texto de la ley que proponía rogando, de allí el nombre de leyes rogadas. Su aprobación finalmente invita al pueblo a votar. Los ciudadanos salían de sus recintos a través de unos estrechos pueblecillos que sobre cada uno había un escrutador encargado de anotar cuando el voto era oral. Posteriormente se hizo el sufragio a través del depósito de tablillas de arcilla en una urna. Luego los votos eran contados, y cuando se alcanzaba la mayoría en uno u otro sentido, la votación se detenía sin consultar a los demás ciudadanos por entenderlo innecesario. Producido el escrutinio y proclamado el resultado, se requería previo a la entrada en vigencia de la ley que al sentado presentarse su conformidad mediante las autoridades patrum, autoritas patrum. Inmediatamente después se publicaba el texto legal sobre tablas que se fijaban en lugares públicos. El plebiscito, lo que la plebe manda y establece. Eran leyes rogadas para quien proponía era un magistrado plebeyo, tribuno. Originalmente era emanado y destinado
únicamente a los plebeyos. Luego de la ley Hortensia, obligado a plebeyos y a patricios. Esto es lo que es parte de la formación de leyes comerciales. Asimismo, hubo diferentes épocas donde se divide el Estado de Derecho, el estudio del derecho. En las épocas se la divide en la infancia, donde la fundación 753 a.C. hasta la ley de las 12 tablas, lento proceso de independización del derecho de la religión, derecho rígido y formal en manos de los pontífes, primeros jurisconsultos. Juventud desde las 12 tablas hasta Cicerón, fines de la República 43 a.C., sobresale el derecho que tenía como fuente el edicto del pretor, la ley de las 12 tablas, el ius Flavianum y el ius Aelianum. Los jurisconsultos ya no son a la vez pontífes. Madurez desde Cicerón hasta el emperador Alejandro Severo, 235 después de Cristo, época del esplendor del derecho romano, porque sus fuentes eran el edicto del pretor, la labor de los juriscónsulos y las constituciones imperiales. Se establece el sistema procesal formulario. De vejez, desde Alejandro Severo hasta el fallecimiento de Justiniano, 565 después de Cristo, época de la codificación. Los juristas no son tanto creadores, sino sistematizadores del derecho ya creado. Surgen las complicaciones de constituciones imperiales, las leyes romano-bárbaras, pero fundamentalmente la gran recopilación que conforma el Corpus Ius Civilis de Justiniano. El sistema procesal es el extraordinario, mucho menos formal que sus antecesores. Tenemos también, después de cómo se fue desarrollando el derecho romano, cómo es la vida del derecho romano. El derecho romano que tuvo vigencia para el pueblo romano desde el año 753 a.C. hasta el año 565 después de Cristo. Segunda etapa de vida del derecho romano, derecho no vigente, pero que sirve hasta la actualidad para su estudio y como fuente de derecho moderno a través de sus interpretaciones. Gracias.